Continuando con el tema, analizando circuitos realimentados con el método de la ganancia asintótica de Rosenthal. Como una muy breve introducción, los tipos de análisis que hemos visto en circuitos con transistores BJT y MOSFET han sido los siguientes. Análisis en DC, que era básicamente para polarizar, hallar corrientes de colector, corriente de drenador, todo en DC. El análisis de sensibilidad, que era ver el impacto de algún tipo de variación de un parámetro sobre la corriente de colector o sobre la corriente de drenador. El análisis en pequeña señal, ¿no?, que era para ver la amplificación, que en dicho análisis las fuentes independientes en DC, sea de tensión o de corriente, estaban en off, ¿no? Y los capacitores de baja frecuencia, o sea los que están en el rango de los microfaradios, estaban en cortocircuito. Después vimos en el análisis de la respuesta en frecuencia. Ahora vamos a ver el tema de la realimentación, que de un punto de vista general es el mecanismo de regulación en un sistema de tipo mecánico, electrónico, biológico, etc. Este tema lo aplicaremos en circuitos y todo el análisis será en pequeña señal, es decir, todo será con las fuentes de tensión y o de corriente independientes de DC, o sea, una fuente de tensión en DC, una fuente de corriente en DC en off, o sea, una fuente de tensión en corto, una fuente de corriente en circuito abierto, y capacitores de baja frecuencia que están en el rango de los microfaradios estarán en cortocircuito. Básicamente la aplicación de la realimentación, o sea, de lo que vamos a ver de realimentación, es para un control más preciso de alguna función. Hay dos tipos de realimentación, una positiva, observen este diagrama de bloques, donde la señal de entrada llega hasta la señal de salida a través del amplificador, y de ahí la salida se realimenta hacia la entrada y se suma con la señal de entrada. Y esto de aquí es de forma muy básica la ecuación de este tipo de realimentación, ¿no? ¿Quiénes usan este tipo de realimentación positiva? Por ejemplo, los osciladores. La realimentación negativa, observen aquí que la señal de entrada llega hasta la salida, ¿no?, a través del amplificador. Entonces la señal de salida realimenta hacia la entrada, pero ¿no?, se resta de la señal de entrada. Y esta sería su ecuación característica de este diagrama de bloques. Esta va a ser la que vamos a estudiar, y este estudio se hará en pequeña señal, ¿no? Básicamente, entre las características de la realimentación negativa es desensibilizar la ganancia, es decir, la ganancia del amplificador de todo el amplificador no va a depender solo de la ganancia de aquí, sino básicamente de la red de realimentación. Va a haber un aumento en el ancho de banda, va a haber una reducción de distorsión no lineal, el efecto de ruido también se reduce, y se va a tener un control sobre las resistencias de entrada y o de salida del amplificador realimentado, haciéndolas más grandes, más pequeñas. Los tipos de circuitos realimentados, hay 4 tipos y depende de las variables de entrada salida en un circuito. Por ejemplo, en una entrada tipo tensión, salida tipo tensión, ¿no?, será un amplificador de tensión. En un amplificador de tipo entrada en tensión y salida en corriente será un amplificador de transconductancia. En un amplificador de tipo entrada en corriente y salida en corriente será un amplificador de corriente, y entrada en corriente, salida en tensión será un amplificador de transimpedancia. Ahora, los métodos usados, ¿no?, para el análisis de circuito realimentado, bueno, el básico que tenemos es usar leyes de Kirchhoff, ¿no?, y eso complica el análisis. Otro método es el uso de 2 puertos, ¿no?, y solo mediante una adecuada identificación de la topología del circuito, la realimentación puede ser clasificada en circuitos tipo serie-paralelo, serie-serie, paralelo-serie, paralelo-paralelo, ¿no? Identificada la topología, ¿no?, recién se podrá calcular los parámetros A', beta, ¿no?, la ganancia, lazo cerrado, resistencia entrada, resistencia salida. La ganancia, lazo cerrado será esta de acá. Este A' viene a ser el cálculo de la ganancia del amplificador cuando se rompe el feedback. Ojo que para este método de aquí que usa 2 puertos, si ustedes no
identifican de forma adecuada qué tipo de amplificador es, ¿no? Serie paralelo, serie paralelo, paralelo. Si ustedes no lo identifican correctamente, todo el resto de cálculos será en vano, ¿no? Entonces, este tipo de método se enmarca, ¿no?, dentro de lo que ustedes puedan identificar. Si su identificación no es la correcta, entonces todos los cálculos serán en vano. Ok. Otro método es el de la ganancia asintótica o la fórmula de Rosenthal. Aquí no se usa la red de dos puertos, ni tampoco es necesario identificar la topología de los amplificadores realimentados. Es decir, aquí no vamos a decir si es serie, paralelo, y para cada, como hemos visto acá, para cada tipo de amplificador y cada tipo de identificación, mejor dicho, ¿no?, hay una serie de fórmulas que hay que cumplir, ¿no? En cambio, aquí en el método de la ganancia asintótica ustedes no tienen que identificar ningún tipo de topología, ¿ok? Ahora, si se requiere escoger un transistor cuya fuente dependiente se usará como referencia en todos nuestros cálculos, ¿no? Y esta es la fórmula de Rosenthal, ¿no?, de la ganancia. Esta es la ganancia a lazo cerrado y tenemos estos parámetros que son los siguientes. El H infinito se le denomina ganancia asintótica, el H sub 0 la transmisión directa y el T el return ratio. El return ratio es algo con lo que nosotros ya hemos trabajado en cuando estudiamos el teorema de Blackman, ¿no? Y este sería el diagrama de bloques de la ecuación que ustedes tienen acá. Este diagrama de bloques lo he sacado del libro de Gray, del Gray-Meyer. Noten cómo la entrada llega hacia la salida, ¿no?, a través del amplificador, y de ahí va a haber una realimentación que se va a restar de la entrada, ¿no?, para volver hacia la salida. Y también hay un camino hacia la salida, ¿no?, de forma directa, ¿no?, de la entrada a la salida en forma directa. Diferente al esquema clásico. En el esquema clásico solamente hay o se presenta la realimentación de la salida hacia la entrada y no se ve más bien algún tipo de transmisión directa de la entrada a la salida, ¿no?, como este de acá. Por lo tanto, el método de la ganancia asintótica o fórmula de Rosenthal toma en cuenta la naturaleza bidireccional de la realimentación. Algunos pasos a seguir para el uso de la fórmula de Rosenthal. Como regla heurística, o sea, más que nada es una regla práctica, del circuito se toma un transistor como referencia, ¿no?, cuya fuente dependiente tenga uno de sus terminales a tierra, ¿no?, por ejemplo, o el emisor a tierra o el surtidor a tierra, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden tener este transistor de aquí y este es el que van a escoger, ¿no?, porque su emisor está a tierra, y porque está a tierra, ¿no?, ustedes ven, porque el emisor está a tierra, ustedes ven que en su modelo pequeña señal uno de los terminales de esta fuente está a tierra, ¿no? Entonces utilizan esta fuente como referencia para los cálculos. Y si ustedes usan un modelo más completo, teniendo acá un R sub 0 entre colector y emisor, ¿no?, y de igual forma utilizan esta fuente como referencia. Y si ustedes tienen algo así, por ejemplo, tienen una resistencia en el emisor y hay una tensión entre base y emisor de Bx, nuevamente este es el modelo en pequeña señal de este transistor. Entonces el modelo completo de todo esto de aquí, ustedes lo pueden ver como un BJT equivalente. Noten que ahora este Bx entre base y tierra, ahora lo están poniendo aquí entre base y esta tierra de aquí. Entonces hacen un transistor equivalente, cuyo modelo de pequeña señal sería el mostrado, ¿no? Acá tienen una Rx y acá tienen un Gm equivalente, ¿no? Y esta fuente dependiente depende de Bx, donde el Gm equivalente lo pueden usar como fuente de referencia, ¿no? Este es el Gm equivalente de forma aproximada, y la Rx, ¿no?, sería esta de acá, Rp más beta veces Re, que no es otra cosa que llevar la resistencia emisora hacia la base. Ahora, si ustedes trabajan con un modelo más completo del transistor, agregándole un R0 entre colector y emisor, ¿no?, al momento que hagan
el modelo en pequeña señal de toda esta parte, de todo este circuito, y lo lleven a un BJT equivalente, van a tener esto, ¿no? Un transistor equivalente, y este va a ser su modelo en pequeña señal, ¿no? Donde acá está la fuente dependiente, ¿no? De BX, ¿no? BX, noten que está entre este punto y este punto, que en el transistor equivalente sería este y este otro punto. Esta va a ser la fuente entonces que ustedes van a usar como referencia, porque uno de sus terminales está a tierra, ¿no? Este será muy aproximadamente el GM equivalente, esta será la RX, ¿no? Y esta será de forma aproximada la ROUT. Ahora, ustedes pueden tener también para efectos el transistor MOSFET, ¿no? Noten cómo acá el terminal de surtidor está a tierra. Entonces, en el modelo a pequeña señal, uno de los terminales de la fuente dependiente del modelo en pequeña señal del transistor MOSFET está a tierra. Entonces utilizan esta fuente como referencia, y si usan un modelo más completo con una R sub 0 entre drenador y surtidor, nuevamente esta será la fuente que usan como referencia. Ahora, si ustedes tienen esto de aquí, nuevamente van a hacer algo similar con lo que vimos en el transistor bipolar. El MOSFET, cuyo modelo en pequeña señal es este, entonces al momento de ver todo el circuito van a ustedes tener un MOSFET equivalente. Noten que acá tienen el BX entre la puerta y tierra, y ahora tienen entre este y este punto, ¿no? Porque lo están colocando como un MOSFET equivalente, cuyo modelo en pequeña señal de ese MOSFET equivalente sería este. El GM equivalente del MOSFET sería el mostrado, ¿no? Y utilizan esta fuente como referencia para todos los cálculos. Y si ustedes quieren colocar nuevamente acá un modelo más completo, ¿no? Entonces el modelo de todo el circuito, si lo llevan a un MOSFET equivalente, sería este, cuyo modelo en pequeña señal del MOSFET equivalente será el mostrado, ¿no? Donde ustedes van a escoger esta fuente como referencia, dado que uno de sus terminales está a tierra, ¿no? Entonces este sería el GM equivalente de manera muy aproximada, y el ROUT sería este de acá. Bien, lo que no se quiere es que del emisor haya realimentación hacia algún lado, si es que ustedes tienen este transistor o este tipo de conexión, o del surtidor haya realimentación hacia algún lado, si es que ustedes tienen este transistor MOSFET. O sea, ustedes no van a escoger los transistores de referencia a este de acá o a este de acá. No lo van a escoger, dado que hay una realimentación desde su emisor hacia otra parte del circuito, ¿no? Entonces este transistor o este transistor con este tipo de conexión acá, con una resistencia ya sea en el emisor o en el surtidor, no lo vamos a usar como referencia. Ahora, para el par diferencial, ya sea con par diferencial BJT o MOSFET, tenemos sus circuitos equivalentes de manera muy aproximada, muy aproximada. Noten como acá hay una fuente dependiente, ¿no? Depende del BD, y el BD está dado entre la base 1 y la base 2. El BD viene de acá hasta acá. Comentarios similares para el MOSFET. El BD viene de acá hasta acá. Esta sería la resistencia de entrada 2RP 1,2 del transistor 1 y 2. Esa es la resistencia de entrada, ¿no? Del MOSFET, del par diferencial BJT, y la resistencia de entrada acá es infinita, ¿no? Porque estamos trabajando con MOSFET. Ahora, si acá es un punto de tierra virtual, ¿no? Entonces aquí en el circuito equivalente sería aquí la tierra virtual. Ojo, esto es un modelo muy aproximado, ¿no? Bien, donde los GM equivalentes de aquí de las fuentes de corriente dependiente de tensión son los mostrados. Cuando yo diga GM 1,2 significa de los transistores 1 o 2, porque van a ser iguales, ¿no? Los GMs. Ahora noten que la fuente dependiente equivalente del par diferencial no tiene ninguno de sus terminales en tierra, ¿no? Pero eso van a ver que no nos va a impedir para al momento de tener un circuito con un par diferencial, usar el par diferencial como la referencia, ¿no? Ya lo van a ver en los videos siguientes. Ahora, si hay más de dos fuentes dependientes que tienen una de sus terminales a tierra, se puede escoger cualquiera de esas fuentes
como referencia para el análisis. Por ejemplo, acá tenemos un circuito donde acá hay un transistor con emisor a tierra, acá tienen otro transistor con emisor a tierra y acá tienen otro transistor con emisor a tierra. Entonces, las fuentes dependientes, ¿no?, del modelo a pequeña señal de este transistor y de este transistor están a tierra. Entonces, ustedes pueden escoger cualquiera de estas de aquí, ¿ya?, para hacer sus análisis. Ya, como primer paso, entonces, ya para calcular, para efecto de cálculo, ¿no?, hallan el H infinito, ¿no? Por ejemplo, ya habiendo ustedes escogido cuál fuente dependiente lo van a usar como referencia, ¿no?, entonces hacen que el coeficiente de esta fuente tienda a infinito, ¿no?, y puesto que este A va a tender a infinito, el valor de esta fuente también tenderá a infinito. Por lo tanto, para que el valor de esta fuente se mantenga finito, el Bx debe tender a 0, ¿no?, para que el valor de esta fuente se mantenga finito. Y acá, teniendo Bx igual a 0, significa que por acá ha pasado una corriente igual a 0, ¿no? Y en esas condiciones calculan, ¿no?, la salida sobre la variable salida sobre la variable entrada. Ojo, no podemos ver que si acá hay un Bx igual a 0, no lo debemos ver como si fuese un cortocircuito, ¿ya?, porque si fuese un cortocircuito por ahí pasaría corriente. Debemos más bien de verlo como esto de acá, como que Bx es igual a 0 en esta resistencia, por lo tanto la corriente que pasa por ahí debe ser igual a 0 para que se produzca la caída de tensión de Bx igual a 0. Por ejemplo aquí, ¿no?, si fuese así la fuente que vamos a escoger, acá tenemos que hacer tender B al infinito. Entonces, como el valor de esta fuente se debe mantener finito, entonces Bx debe de ser igual a 0. Obviamente, como es un circuito abierto, por ahí la corriente que debe pasar es igual a 0. Y en esas condiciones ustedes calculan la salida entre la entrada. Ojo, nuevamente, que yo diga acá Bx igual a 0 no significa que esto es un corto o que es un cable. No lo deben de ver como eso. Después se calcula el return ratio con la misma fuente dependiente escogida, ¿no? ¿Qué cosa era un return ratio? Por ejemplo, acá ustedes tienen el circuito realimentado, acá está su entrada, acá está la salida y acá está la fuente que ustedes, la fuente dependiente que ustedes han escogido. Entonces, el return ratio se calcula con la variable de entrada en off, ¿no?, y en esas condiciones van a calcular menos Bx sobre Bx circunflejo. ¿Quién es Bx circunflejo? Aquí a la fuente dependiente le colocamos, ¿no?, a la variable Bx le colocamos un circunflejo, lo que significa que ahora esta fuente se torna independiente de su variable original, ¿no?, y en esas condiciones calculamos, ¿no?, el Bx sobre Bx circunflejo, ¿no? Y como no me interesa para este cálculo, para este cálculo de acá no me interesa la salida, entonces la borro, no coloco dónde está la salida del circuito ni nada de eso. Y hay que notar que Bx circunflejo es diferente de Bx, ¿no? Ahora, se calcula el H sub 0 con la misma fuente dependiente escogida. Habiendo escogido, ¿no?, ya habiendo escogido esa fuente dependiente, ¿no?, que es esta de acá, ustedes van a hacer que A, el coeficiente de esa fuente dependiente, sea igual a 0. Si hacen que A sea igual a 0, van a desactivar la fuente. Pues en este caso, si desactivan una fuente dependiente, una fuente de corriente, ¿no?, dependiente, ¿no?, sería un circuito abierto, ¿no? Y como han desactivado la fuente, ya no tiene caso dibujar el Bx, ¿no?, ya no tiene caso. Si ustedes tuvieran una fuente de tensión acá dependiente de Bx, ¿no?, si es que estuviese sido la fuente que ustedes hubieran escogido, hacen B igual a 0, este coeficiente igual a 0, ¿no?, y con eso están desactivando la fuente. Y si desactivan una fuente de tensión, no es otra cosa que un cortocircuito, ¿no? Y como han desactivado la fuente, ya no tiene más caso dibujar, ¿no?, la variable de control de dicha fuente. Y listo. En esas condiciones calculan la salida sobre la entrada. Y todo lo reemplazan aquí, en esta fórmula de Rosenthal. Bien. Algunas veces tendremos que el H infinito por T, este producto de acá, va a ser mucho mayor que el H sub 0.
Entonces ahí ustedes tendrán esta aproximación. Ahora, la Rin y la Rout del amplificador realimentado lo hallan con la fórmula de Blackman, ¿no? Por ejemplo, la resistencia AB entre los terminales AB que ustedes quieren hallar del amplificador realimentado está dada por esta relación, que esta es la fórmula de Blackman, ¿no? Donde RABD es la resistencia equivalente con la fuente dependiente deshabilitada. ¿Cuál fuente dependiente? La que hemos escogido desde el primer paso. El TSC es el return ratio con los terminales AB en cortocircuito. Acá cortan los terminales A y B y en esas condiciones hayan el return ratio con la misma fuente que nosotros hemos escogido del principio, y el T open circuit es el return ratio con los terminales AB en circuito abierto, es decir, con la condición que los terminales AB estén en circuito abierto hayan el return ratio con la misma fuente con la que ustedes han escogido desde un principio, ¿no? Y para el cálculo del T short circuit y T open circuit, en la medida de lo posible tratar de usar el T anteriormente calculado para así reutilizar todo lo que ya hayamos encontrado anteriormente. Bien, eso ya se mostrará en los problemas. En todos los cálculos, y vuelvo a repetir, ya sea H infinito, T, H sub 0, Rin, Rout, se debe usar la misma fuente dependiente escogida, ¿no? Desde un principio. Bien, entonces son 24 problemas resueltos que se han dividido en 5 grupos. El grupo 1 ya ha sido terminado. Abajo en la descripción de este video les dejo los links respectivos. Y estos fueron los problemas que se trataron en dicho grupo, ¿no? A los que recién estén comenzando con esta técnica, a usar esta técnica de Rosenthal, les aconsejo bastante que empiecen con este grupo 1, ¿de acuerdo? Ahora, en el grupo 2 se vieron 4 problemas, ¿no? Ya ha sido terminado dicho grupo y estos fueron los problemas que se vio, ¿no?, en los videos referentes a dicho grupo, ¿no? Asimismo, el grupo 3 ya ha sido concluido. Los problemas que se vieron fueron los mostrados. Ahora veremos el primer video del grupo 8, ¿no?, que corresponde al video 9, que tratan sobre 9 problemas de circuitos realimentados con resistencias y transistores, ¿no? Nosotros vamos a empezar hoy día con el video 9. Estos son los problemas que vamos a ver. Y por ejemplo, lo interesante del video 12 es que acá se va, cuando ustedes calculen el H infinito les va a salir igual a 0. Entonces todo el peso va a recaer en el cálculo del H sub 0 y del T, del return ratio. Asimismo, en el video 13 voy a mostrar cómo se puede hacer con la técnica de Rosenthal para hallar, ¿no?, el impacto que tiene el rizado de esta fuente en la salida del circuito. Bien. Y después en el grupo 5 veremos 4 problemas de circuitos con resistencias más par diferencial. Estos son los circuitos que vamos a analizar. En cuanto a las referencias, esta ha sido la referencia básica, Feedback Amplifier Principles de Solomon Rosenthal, ¿no? Él es quien hizo esta técnica de la ganancia asintótica. Algo también ustedes pueden encontrar en la página 198 del libro de Sansen and Laker, y también a partir de la página 601 del libro de Gray-Meyer. Ojo que Gray-Meyer trata diferente, a pesar que usa la misma fórmula de Rosenthal para la realimentación, lo hace de una manera distinta, ¿no? Cada parámetro él lo halla de una manera distinta. Yo he respetado totalmente lo que propone Rosenthal. Bien. Vamos a comenzar entonces con ese objetivo. Bien, vamos a comenzar con este problema. Nos dicen del siguiente circuito, ¿no?, con beta igual a 100 para todos los transistores 1, 2 y 3, hallar A1 la relación de B sub 0 sobre B sub I, el RI que vendríamos a colocarla, a ver dónde colocamos el RI, colocamos por ejemplo acá el RI, y el R sub 0 lo vamos a colocar así, RO.
El A2, la relación entre I sub 0 y B sub I. Bien, nos están dando también, como pueden ustedes apreciar, ¿no? Los parámetros en pequeña señal, tanto el transistor Q1, Q2 y Q3. Vamos directamente entonces al análisis. Primero tenemos que identificar, dado que es un circuito multietapa, tenemos que identificar a qué la fuente dependiente, ¿no?, de uno de los tres transistores, que la vamos a usar como referencia. Y en este caso, como aquí el emisor está a tierra, esta es la que vamos a usar como referencia. Entonces vamos a usar al transistor Q2 o a la fuente de referencia al transistor Q2, ¿no? A la fuente dependiente que tiene el transistor Q2. Bien, ahora vamos a dibujar el circuito en pequeña señal, o solamente la parte que involucra la fuente de referencia, ¿no? Y va a quedar el circuito así. A ver, déjenme acá copiar. No, mira, con este. Veamos. Ya, aquí. Noten que este 9K de aquí, esta resistencia 9K, al momento de yo sustituir, por ejemplo, el modelo en pequeña señal del transistor es así, ¿no? Del transistor U2, modelo en pequeña señal sería BP2, RP2, el emisor a tierra, y por acá estaría la fuente, ¿no?, a la cual estábamos haciendo alusión, GMBP2. Acá está el colector, base y emisor. Noten que esta resistencia 9K, al estar esto en tierra, ahorita en pequeña señal, está en paralelo con RP2. Entonces, todo quedaría de la siguiente forma, ¿no? Quedaría así. Quedaría así. Vamos acá. 9K en paralelo con RP2 más menos BP2, y por acá vamos a esto. Por acá quedaría el 5K, ¿no?, de aquí, y la fuente de corriente dependiente del transistor 2. Quedaría una cosa así. Acá 5K y acá la fuente dependiente, ¿no? GM2 BP2. Ok, ya con eso podemos empezar a analizar. Entonces, para nuestra fórmula, ¿no?, de la ganancia asintótica, tenemos lo siguiente. Entonces, A1, que en nuestro caso será B sub 0 sobre B sub I, es H infinito por T más H sub 0 sobre T más 1. Ok, entonces vamos a comenzar con el primer parámetro, que es el H infinito. Para el H infinito lo hacemos con el coeficiente de la fuente que estamos usando como referencia, o sea, el GM2. El coeficiente lo hacemos tender a infinito, y en esas condiciones hallamos B sub 0 sobre B sub I. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Ya sabemos que es esto. Ahora copiemos esto por acá y comencemos a analizar en esas condiciones. Aquí, ya. Ok.
Observen que si yo el BPI2, el GM2 lo hago tender a infinito, para que el valor de esta fuente se mantenga finita, entonces el BPI2 tiene que reducirse lo más que se pueda. Entonces, si GM2 lo hago tender al infinito, entonces el BPI2 lo hago tender a 0, ¿no? Como primera cosa, ¿no? Tal como lo hemos venido haciendo en los problemas anteriores. Entonces, con GM2 tendiendo a infinito, resultado es que BPI2 tiende a 0. Y tendiendo BPI2 a 0 es porque aquí, ¿no? Si BPI2 es 0, entonces la corriente que pasa por BPI2, que la llamaremos IP2, debe ser igual a 0. Claro, para que la caída de tensión en BPI2 sea 0, porque la corriente que pasa por esa resistencia es 0. Entonces, como resultado, IP2 es igual a 0. Noten que esta IP2 es la misma corriente que pasa por acá, ¿no? Es como si fuese la corriente, en realidad es la corriente de colector 1. Entonces la corriente de colector 1 es igual a 0. Estamos analizando todo en pequeña señal. ¿Qué pasa cuando la corriente de colector 1 es igual a 0? Recuerden que este es el modelo en pequeña señal del transistor bipolar. RP, acá está la fuente, GMBP, acá está el colector base emisor. Por acá viene la corriente de colector, por acá viene la corriente de base y por acá viene la corriente de emisor. Si estamos imponiendo que I de colector es igual a 0, entonces I de base también es igual a 0. Sáquenlo de acá, GMBP, que es igual a I de colector, es igual a 0. GM es constante, ¿no? Es un número, entonces BP es igual a 0. Si BP es igual a 0, I de base es igual a 0. Entonces, corriente de colector 0, corriente de base 0, entonces corriente de emisor es igual a 0. ¿No? Entonces, visto así, la corriente que pasa por acá efectivamente es 0. ¿No? Y la corriente de base, como lo acabamos de ver, también es igual a 0. Si la corriente de base del transistor 1 es igual a 0, significa que la caída de tensión en esta resistencia es 0 voltios. Por lo tanto, la tensión BI está aquí. ¿Por qué? Porque el BP1, que está acá, también es igual a 0. La caída de tensión ahí es igual a 0. Por lo que acabamos de ver aquí, ¿no? Ustedes lo pueden ver con el otro modelo, ¿no? Acá está RP, por acá viene la corriente de base, por acá viene la corriente de colector, que es beta veces I de base, es otro modelo, ¿no? Por acá está la I de colector. Entonces, si la I de colector es 0, significa que beta veces I de base, bueno, que es I de colector, es igual a 0. Por lo tanto, I de base es igual a 0. Entonces, la caída de tensión en RP, esto es emisor, si I de base es 0, por lo que acabamos de ver acá, entonces la caída de tensión en RP va a ser 0 voltios. Entonces, aquí, así como está, hay 0 voltios. Entonces, si aquí hay 0 voltios, aquí hay 0 voltios, entonces BI está acá, como yo les acabo de mostrar. Visto así, entonces, si por acá hay BI igual a 0, BI, la caída de tensión acá en 100 ohmios es BI, entonces la corriente que pasa por esa resistencia será BI sobre 100. Y esa corriente viene así. No puede ir por acá, porque por acá ya sabemos que la corriente es 0. Ok, entonces por acá pasa BI sobre 100. Acá está B sub 0. Entonces B sub 0 es la caída de tensión que hay acá más la caída de tensión que hay acá. Es como si ustedes plantearan una ley de voltaje de Kirchhoff así. Entonces, si ustedes quieren, plantean la ley de voltaje de Kirchhoff. Sería B sub 0
como la corriente va en esta dirección, sería más menos 650 sobre 100 por BI más BI, ¿no? Esta calle de tensión de acá, menos BI, perdón, menos BI. Yo siempre tomo el último, ¿no? El último borde es igual a 0. De ahí ustedes pueden sacar entonces B sub 0 sobre BI, que sería igual a 650 sobre 100 más 1. Eso sería entonces el que es 15 medios, si no me equivoco. A ver, déjenme hacer la cuenta. 650 entre 100 más 1. 15 medios, sí, 15 medios. Sí, 15 medios. Esto es igual a 15 medios. Y esto de acá es igual también a h infinito. Bien. Ya tenemos el h infinito. Ya tenemos esto. Ahora vamos con el return ratio. Ok, en el caso del return ratio, se halla con la variable de entrada establecida en 0. La variable de entrada, según nuestro problema, es este de acá, el BI. BI es una fuente, entonces BI, la fuente BI establecida en 0 equivale a decir que esta fuente BI va a estar en off, ¿no? Como es una fuente de tensión, por lo tanto será un cortocircuito. Entonces tendremos lo siguiente, ¿no? Acá vamos a copiar esto. Y habíamos dicho que BI va a estar en off. Y en esas condiciones vamos a hallar la relación menos BP2 sobre BP2 circunflejo. Este es el circunflejo. Primero el BI en corto. ¿Ok? BI va a estar en corto. BI va a estar en corto. Este es el circunflejo, ¿no? Y queremos hallar la relación de acá con acá. Ahora, esto de acá, yo aquí podríamos plantear una transformación de fuentes, ¿no? De corriente a tensión. Si hacemos eso, nos quedaría lo siguiente. Acá te voy a mostrar. No quiere borrar. Ya, quedaría lo siguiente: 5K, y acá la fuente menos más. Si usted, este es 5K, GM2 es ¿cuánto? GM2 es 40 mili, ¿no? 40 mili. 40 mili por 5K sería 200. Entonces este es 200 BP2. No. Ok. Entonces vamos a hallar la relación del BP2 circunflejo con este BP2 de acá. Bien, hay varias, podríamos decir varias formas de hacerlo. Primero vamos a, por ejemplo, acá colocar la tensión BE1, ¿no? Y vamos a obtener la relación primero calcularíamos BP2, ¿no? En función de este BE1, y noten que esto sería la salida y esto lo asumimos como la entrada. Y esto de acá, BP2 sobre BE1, no es otra cosa que un base común, ¿no? Entra la señal por el emisor, sale por el colector, entonces es un base común. Vamos a dibujarlo esto así.
acá más menos Bpi2 Rpi2 paralelo con 5 perdón, con 2.5K, que es el Rpi2. Perdón, esto es con 9K, ¿no? Sí, con 9K. Si ustedes reemplazan todo esto, que Rpi2 es 2.5 en paralelo con 9K, a mí me sale 1.96K. Bien, entonces veamos entonces, esto es base común. A ver, vamos a poner acá por base común. Tendremos entonces que Bpi2 es igual a la resistencia total en el colector de 1, sería 1.96K sobre las resistencias que se ven desde acá, desde RE1, sobre la sumatoria de resistencias que se ven desde el emisor de 1. Vemos ahí RE1 más esta resistencia de 150 que está en la base, pasa al emisor, ¿no?, entre beta. Por acá sería sobre, ¿no?, sobre BE1, acá lo vamos a poner por BE1. Bien, ahora ya hicimos el base común, ahora vamos a trabajar de acá para allá. Acá tenemos el RE1 bien, entonces pongamos acá, no sé, se me ocurre poner acá BE3, ¿no? Acá más menos, entonces sin esto, BE3. Ok, y vamos a emplear un divisor de tensión para hallar la relación de BE3 con BE1. Entonces por divisor de tensión, entonces BE1 es igual a 100, ¿no?, esta resistencia en paralelo con RE1, en paralelo con RE1 sobre igual 100 en paralelo con RE1 más 105, más 650 por BE3. Esta es la expresión 1, esta es la expresión 2. Veamos qué más hay. Ahora vamos de BE3 hacia esta fuente de acá, y noten ustedes que acá está la entrada en la base y la salida está acá en el emisor. Por lo tanto, de acá para acá nosotros tenemos un colector común. De acá para acá, ¿no?, teníamos un base común. Bien. Bueno, el resto era el divisor, ¿no? Entonces, sigamos. Vamos a obtener una resistencia acá primero, a la cual lo vamos a llamar RE3. La RE3 sería 100, esta resistencia en paralelo con 650 más todo este paralelo de acá. Paralelo con 650 más RE1 paralelo con 100. Falta espacio. A ver. Ahí está mejor. RE1 paralelo con 100. Listo. Entonces esta es la resistencia que tenemos acá ahorita, la total, ¿no?, RE3.
Entonces ahora por colector común hallamos la relación B3, pongámosle acá BI. ¿Qué le ponemos? Pues B3, pues no. B3. Nosotros estamos así con el circuito. Acá está más o menos B3. Acá está R, le hemos puesto E3. Y acá está la fuente, ¿no? Menos, más. Y acá 150 y acá está B3. Entonces, por colector común es el transistor 3. B3 sobre B3 sería RE3 sobre RE3 más RE3. Y el B3 lo ponemos para acá, ¿no? Expresión 3. Listo, ya casi llegamos. Ahora falta la relación de acá, ¿no? Vamos a que estemos acá. Este era 200 o 400, creo. 200 de pi2 circunflejo. Entonces vamos a hallar la relación de B3 con este pi2 circunflejo. Todo eso lo logramos a través de obtener una RI3, donde la RI3, como estamos mirando desde la base del transistor 3, sería RP3 más beta veces R3. Entonces nos quedaría simplemente un divisor, ¿no? Por divisor de tensión sería RI3 sobre 150 B3 sería RI3 sobre 150 más RI3. Todo esto por la fuente. Como este negativo, entonces sería menos, acá lo ponemos así, 200 Bpi2 circunflejo. Y esta la vamos a reemplazar acá. Ahora B3 ya está en función de Bpi2 y la vamos a reemplazar acá. La vamos a reemplazar acá. Bien, si ustedes hacen todo eso, entonces esta le vamos a llamar 4. La expresión 4 la vamos a reemplazar en 3. A su vez 3 lo vamos a reemplazar en 2. Y a su vez 2 lo vamos a reemplazar en 1. Tendremos, y multiplican, hayan todo en función de los números. A mí me sale que Bpi2 es igual a 229.12 por menos Bpi2 circunflejo. Entonces de acá ustedes sacan el T, pues, que es menos Bpi2 sobre Bpi2 circunflejo, 229.12. Listo, ya lo tienen. Bien, entonces noten como aquí en el T lo que nos sirve a nosotros es trabajar con estructuras ya conocidas, reconocer las estructuras, ¿no? Por ejemplo, esto de acá es un colector común, esto de acá es un base común, ¿no? Y trabajarlo como lo hemos venido haciendo aquí en el canal. Ahora vamos con el H sub 0, ¿okay? Entonces en el H sub 0 vamos a trabajar con Gm2 igual a 0, y en esas condiciones hallamos B sub 0 sobre B sub I. ¿Qué significa eso? A ver, vamos a copiar este circuito, ¿no? Que es el circuito principal. Bien, si Gm2 es igual a 0, entonces con Gm2 igual a 0 se desactiva esta fuente. Por lo tanto, una fuente de corriente dependiente desactivada es un circuito abierto. Ok, y en esas condiciones vamos a hallar B sub 0 sobre B sub I. Solo que hay que darnos cuenta de un detalle. Primero,
Hacia acá vemos una resistencia que es RE3 más 5K que está en la base sobre beta. Y esa resistencia está aquí, ¿no?, en paralelo con 100 ohmios, R3 más 5K sobre beta. Entonces todo esto va a ser una resistencia, vamos a suponer RE. Ok, veamos acá. Quitemos esto. De acá está RE. Hay que observar lo siguiente. La señal acá está entrando por la base y viene por acá, por el emisor. Por lo tanto, noten ustedes que todo esto es un colector común. Y la salida de acá es la entrada de este divisor de tensión. Entonces, ¿qué al final ustedes están teniendo? Que la relación B sub 0 sobre B sub I, esto de acá ya lo podemos quitar, ¿no? Ya lo hemos sustituido por esta resistencia que está acá y lo hemos puesto en paralelo con el signo. ¿Qué es lo que estamos teniendo? Al final estamos teniendo un divisor de tensión por un colector común. Para empezar, la relación de tensión, por ejemplo, si acá ustedes le ponen BE1, ¿no?, en el divisor de tensión, el número que ustedes van a obtener es menor a 1. Y el resultado, me refiero, ¿no? El resultado es menor a 1. Y en un colector común, también, por ejemplo, BE1, acá pónganle B1, ¿no?, sobre B1 es menor a 1. ¿no? Entonces, al final, si ustedes hacen este divisor de tensión de acá por este colector común y encima por este otro divisor de tensión que hay acá, obviamente todo esto de acá, el B sub 0 sobre B sub I, B sub 0 sobre B sub I va a ser mucho menor a 1. Entonces no tienen ustedes por qué calcularlo, ¿no?, para este caso. ¿Por qué? Porque cuando lo reemplacen en la fórmula que estamos trabajando, de B sub 0 sobre B sub I, que es H infinito por T más H sub 0 sobre T más 1, con toda seguridad lo que ustedes obtengan aquí, ¿no?, y lo que ustedes obtengan aquí en el H sub 0 va a ser despreciable a comparación de esto. Entonces esto puede ser aproximado a H infinito por T sobre T más 1. Dado que esto de acá, esta cifra de acá va a ser muy pequeña, muy pequeña en comparación a esta multiplicación de acá. Entonces esto de acá es muy pequeño. Entonces podemos aproximar y al final a mí me sale todo esto, si ustedes reemplazan, aproximadamente, ¿no?, 7.45 volt. Listo, ahí lo tienen. Entonces no necesitan calcular, ¿no?, si ustedes se dan cuenta y se fijan bien, no necesitan calcular el H sub 0. Ojo, esto es en este problema, porque en otros problemas a veces el H infinito, ¿no?, es igual a 0, entonces todo el cálculo recae sobre H sub 0. Okay, no siempre se cumple, solamente hay que darnos cuenta dónde se cumple eso de acá. Bien, vamos ahora con la parte B. La parte B es la resistencia de entrada, ¿no? Y la resistencia de entrada la vamos a sacar de acá, ¿no?, de este mismo circuito. Noten que la resistencia de entrada es viendo desde acá, ¿no? Bien, veamos entonces.
parte B, resistencia de entrada. Pegamos esto. Entonces estamos viendo la resistencia desde acá. Esta es la resistencia que queremos. Y para ello vamos a usar el teorema de Blackman, ¿no? Que siempre estamos trabajando en este canal. Y vamos a reutilizar aquello que ya hemos ido calculando. Entonces, por Blackman, primero yo tengo que calcular RID, que es la fuente que hemos usado como referencia, o sea, GM2BP2 va a estar en off. En off significa que esta fuente va a estar abierta. Entonces, ¿qué resistencia vemos? Bueno, primero hacia acá, esto ya lo podemos quitar. Hacia acá vemos RE3 más 5K sobre beta. Y esto a mí me da 55.16. Y esa resistencia va a estar en paralelo con 100, 55.16. Entonces yo ya puedo calcular toda esta resistencia mirando hacia acá, ¿no? Entonces, ¿qué cosa vamos a tener? Vamos a tener a 150, como estamos mirando de la base, RP1 más RP1 más 100, está de acá, en paralelo con 650 más 100 en paralelo con 55.16. Solo que hay que tener cuidado aquí. A esta resistencia de acá, dado que está en el emisor, hay que multiplicarla por beta. Ok, entonces a mí me sale todo esto 13.985K. Ahora vamos con el otro parámetro de Blackman, el T-Short Circuit, que se halla con los terminales AB en corto, y en esas condiciones menos BP2 sobre BP2 circunflejo. Bien, volvemos acá con la fuente. Era GM2 BP2. Entonces ahora AB va a estar en corto. Y hallamos la relación. BP2 con BP2 circunflejo. Y noten que esto de acá es el mismo circuito que nosotros hemos trabajado para hallar el T, solo que acá hicimos una transformación de fuentes. Si ustedes hacen la misma transformación de fuentes, acá les queda exactamente el mismo circuito, pero ya es el mismo circuito, entonces podemos reutilizar el T anterior, porque es el mismo circuito. El T anterior era 229.12. Entonces esto es igual al T y esto es 229.12. Ahora el otro parámetro de Blackman, el T Open Circuit, cuando los terminales AB están en circuito abierto, y en esas condiciones hallamos el BP2 sobre el BP2 circunflejo. Entonces AB en circuito abierto, y vamos a hallar la relación BP2 sobre BP2 circunflejo. Pero observen aquí cómo al estar abierto los terminales A y B, entonces por acá la corriente de base 1 es igual a 0, y si la corriente de base es igual a 0, la corriente de colector también es igual a 0, y si la corriente de colector es igual a 0, entonces BP2 es igual a 0, pues.
Ok, entonces acá tenemos que esto es igual a 0. Entonces, por Blackman tenemos que la RI será la RI de 13.985K por 1 más T short circuit, o sea, 1 más 229.12 sobre 1 más T open circuit. T open circuit es 0. Entonces, si ustedes hacen todo ese cálculo, a mí me sale 3.22 mega ohms. Bien, ahora ya tenemos el RI. Noten cómo estamos reutilizando las cosas que hemos ya hallado con anterioridad. Me refiero al T. Bien, visto esto, ya podemos calcular la parte C. Y en la parte C vamos a hallar el R sub 0. Y como es una resistencia a la salida, ¿no? Es la resistencia aquí a la salida del amplificador. Noten aquí. Entonces lo tenemos que hallar con la fuente de señal de entrada en off. O sea, no es otra cosa que en corto. Bien, entonces vamos a copiar esto. Vamos para acá. Entonces lo hallamos todo esto con BI en off, en corto. Entonces esto en corto quedaría el circuito así. Estamos viendo así. Nuevamente vamos a emplear Blackman ROD con la fuente dependiente que estamos usando como referencia en off. GM2 BP2 en off. O sea, esto va a estar abierto. Entonces, ¿qué resistencia vemos? Primeramente vemos hacia acá. Nuevamente el RE3 más 5K sobre beta. Y eso está en paralelo con 100, ¿no? RE3 más 5K sobre beta. Que esto es 55.16. Hacia acá vemos otra resistencia que sería el RE1 más 150 sobre beta, ¿no? Y esta es la resistencia así que está en paralelo con esta resistencia de 100. A mí me sale 53.1. Entonces, visto así, tendríamos esto. Tendríamos esto. Una vez que ya reemplacé los transistores por sus respectivas resistencias, nos quedamos así. Entonces R sub 0 sería este par de resistencias en paralelo, 100 en paralelo, bueno, 100, claro, 100 en paralelo con 55.16 y acá está el nodo. Todo eso en paralelo con 650 más 53.1 paralelo con 100. Bien, a mí esto me sale 33.8 ohmios. Bien, ahora vamos al T short circuit y eso se halla con los terminales. Bueno, en este caso le vamos a poner los terminales XY en corto, y en esas condiciones hallamos menos BP sobre BP2. Bien, vamos a sacar esto. Ok. Bien, esto está en corto. Y
y estamos viendo desde acá. Entonces acá va a estar X y acá va a estar Y. Entonces acá está el circunflejo, y si me dicen que XY va a estar en corto, entonces esto va a estar así en corto. ¿Cómo quedaría el circuito? Quedaría así, desacoplado. Esto estaría en tierra, ¿no?, por este corto de acá, ¿no? Se supone que esto es tierra. Aquí el emisor de 3 está en tierra. Se desacopla esta resistencia y esto estaría así, ¿no es cierto? Entonces no hay como llegue señal aquí a BP2. De acá de esta fuente no hay como llegue señal aquí. Por lo tanto BP2 es igual a 0. T short circuit por lo tanto es 0. Ahora T open circuit se halla con los terminales XY en circuito abierto. Y en esas condiciones hallamos menos BP2 sobre BP2 circunflejo. Veamos a que es igual. Esto va a estar en corto. Acá va a estar XY. Muy bien, estamos mirando, ahora nos dicen que XY va a estar en circuito abierto. Acá está el GM2 BP2. Nuevamente, si ustedes quieren, hacen de acá una transformación de fuente y les va a quedar así. Menos más, acá sería, si no me equivoco, era algo de 200, ¿no? 200 BP2 circunflejo, y acá era 5K. Así como está, hallar la relación de BP2 sobre BP2 circunflejo es lo mismo, ¿no?, que hemos calculado aquí en este T de acá. Es lo mismo, es el mismo circuito. Por lo tanto podemos reaprovechar nuevamente, lo que hemos obtenido. Este es T y es igual a 229.12. entonces por Blackman tendremos que el RO es igual al ROD 33.8 por 1 más T short circuit. T short circuit es 0, me queda 1, abajo 1 más T open circuit, 1 más 229.12. bueno, a mí me sale esto 0.146 ohmios. Bien, tendríamos ese resultado. Bien, noten cómo en Blackman estoy tratando de reaprovechar lo más posible lo que ya he obtenido antes. Por ejemplo, el T, el return rate. Ahora vamos con el otro, la otra parte, que es la parte de I sub 0 sobre BI. Esta de acá ahora es la variable salida y este sigue siendo la variable entrada. Igual usamos el transistor Q2 como referencia, dado que el emisor está a tierra. Entonces vamos a seguir usando este mismo circuito que está acá, ¿no?, o casi el mismo, porque tenemos otra variable, ¿no?, o otra variable a la salida, ¿no?, que es el I sub 0. Entonces este es D. Entonces la parte D vamos a calcular A2, que es I sub 0 sobre B sub I. Tenemos entonces este circuito. Acá está el pido circunflejo y acá está el I sub 0. Noten cómo yo voy a reutilizar lo que ya tenemos, ¿no? Entonces calculamos nuestro primer parámetro, que es H infinito con
el coeficiente de la fuente dependiente de referencia tendiendo a infinito, y en esas condiciones I sub 0 sobre B sub I. Nosotros ya hemos hecho parte de ese análisis, ¿no? Y vamos a reutilizarlo, que era este de acá. Es este de acá. Veamos. Bien. Ahora nuestra variable está aquí. Aquí está nuestra variable I sub 0. Bien. Entonces, nosotros ya hemos llegado a obtener el B sub 0, ¿no? Por acá tenemos esto. Vamos a limpiar un poco esto de acá. Nosotros ya hicimos la parte en que con GM2 tiende a infinito, por lo tanto el BP2 tiende a 0, y con eso el IP2 es igual a 0. Eso nosotros ya lo hemos obtenido. Bien, entonces habíamos llegado a la conclusión que el B sub 0, ¿no? El B sub 0 era 15 medios, si no me equivoco, ¿no? Sí, el B sub 0, acá teníamos con todo el mismo análisis que hemos hecho, ¿no? BP2 es 0, por acá la corriente es 0, entonces la corriente colector 1 es 0, el BP1 es 0, ¿no? Por acá la corriente de base 1 es 0, entonces acá estaba. Ahora, con todo lo que hemos venido haciendo, vamos a reutilizarlo, y acá tenemos que acá está BI. Por lo tanto, la corriente que viene por acá es BI sobre 100. Y esta es la corriente que va a venir así, porque por acá la corriente es 0. Entonces la caída de tensión acá en la resistencia de 650 sería más o menos 650 sobre 100 por BI. Ahora el B sub 0 que está acá, B sub 0 ya lo hemos calculado, que sería BI 1 más 650 sobre 100. Y esto habíamos llegado a la conclusión que era, a ver, 650 entre 100 más 1, 15 medios, no, 7.5 BI. Listo, tenemos la tensión acá, el B sub 0, o sea, acá la tensión es de 7.5 BI. Si ya tenemos la tensión acá, podemos calcular tranquilamente la corriente. Entonces la corriente vendría así, ¿no? Más menos. Sería 7.5 BI sobre 100. 7.5 BI sobre 100. Y por acá ya hemos visto que es la corriente BI sobre 100. Entonces rápidamente podemos calcular a qué es igual el I sub 0 que está entrando a este nodo. Sería esta corriente, 7.5 sobre 100 por BI, más esta corriente que está acá, ¿no? Que es BI sobre 100. ¿Cuánto sería? 7.5 17 sobre 200, ¿no? Esto sería 17 sobre 200 BI. Listo, entonces ya tenemos todo, ya tenemos la relación de I sub 0 con BI. Entonces, I sub 0 sobre BI, esto es igual al H infinito, sería 17 sobre 200. En este caso sería amperio volt. Listo, ya lo tenemos. Bien, noten entonces cómo estoy reutilizando cosas, ¿ya? Ahora vamos con el T. Y el T nuevamente lo hallamos con la entrada, ¿no?
la señal de entrada en off, en este caso BI en off, es un corto, y en esas condiciones hallamos menos Bpi2 sobre Bpi2 circunflejo. Okay. Si ustedes lo hacen en este mismo circuito que está acá, creo que queda por acá. A ver, vamos a ponerlo por acá, porque igual vamos a borrar algunas cosas. Quitamos esto, todo lo que está en rojo lo quitamos. Ya. Bien, ponemos entonces aquí en esto en corto, que significaría esto así, y este Bpi2 circunflejo. Por acá ya no está esto. Noten que esto de acá, este circuito que ustedes están viendo acá, es el mismo con el que nosotros hemos hallado el T, es el mismo, solamente que acá le hemos hecho la transformación de fuentes. Es el mismo, entonces podemos reutilizar el mismo T. ¿Dónde estás? Acá. Podemos reutilizar el mismo T. Esto sería T igual a 229.12. Listo, entonces vamos ahora con el H sub 0. Bien, vamos ahora con el H sub 0. Y en esas condiciones, lo vamos a hallar con Gm2 en la otra asíntota igual a 0. Y en esas condiciones hallamos I sub 0 sobre B sub I. Coloquemos entonces el circuito. Este de acá me basta. No, acá tengo yo el circuito. No, más fácil me es cogerlo acá. Aquí. Bien, veamos. Acá está la resistencia. Más o menos Bpi2. Estamos diciendo que Gm2 es igual a 0, o sea, este Gm2 es igual a 0, por lo tanto esta resistencia, esta fuente dependiente va a estar en off, o sea, esto va a estar así. Ok, entonces, miren, aquí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? La resistencia que yo voy a ver así, tengo que hallar ahora la relación I sub 0 B sub I. Entonces la resistencia que yo voy a ver así es RE3 más 5K sobre beta. Entonces coloquemos eso por acá. RE3 que es 5.16, 5K sobre beta, y el I sub 0 está aquí. Si ustedes hacen suma de estas resistencias, a mí me sale 55.16. O sea, por acá viene el I sub 0 y por acá está 55.16. Y como todo esto de acá ya lo he reemplazado por una resistencia, entonces ya no necesito dibujarlo. Ya lo reemplacé por su resistencia. Ahora, observen que tengo aquí una un poquito más. Tengo aquí una resistencia, tengo aquí una corriente, o sea, la tensión aquí es más o menos 55.16 I sub 0.
y estas dos resistencias ya las puedo colocar en paralelo. 100 en paralelo con 55.16. Sería a mí me sale 35.55. Ya tengo esta tensión, ya tengo la resistencia. Ahora observen cómo de aquí para acá, si yo quiero hallar esta tensión que involucra el I sub 0, ¿no?, sobre esto, noten cómo de aquí para acá es un colector común. De aquí para acá es un divisor de tensión 1. Y aquí también tenemos otro divisor de tensión. O sea, para hallar la relación desde I sub 0 hasta B sub I, vamos a tener un divisor de tensión por un colector común por un divisor de tensión 2. La relación divisor de tensión es menor a 1. Acá también es menor a 1, ¿no? Y el colector común, ¿no?, si sacan por ejemplo el voltaje aquí BL sobre B sub 1, también es menor a 1. Entonces todo esto de acá va a ser mucho menor a 1. No necesito calcularlo porque nosotros ya tenemos, o podemos suponer que H infinito por T, ¿no?, a la hora que hacen este cálculo, el H sub 0 es prácticamente despreciable en comparación a esa multiplicación. Por ejemplo, el T229, el H infinito es esto de acá, ¿no? 17 sobre 200. A ver, 17 sobre 200, ¿cuánto es esto? 17 sobre 200 por 229. Este de acá me sale 19.465, ¿no? Esto de acá les garantizo que va a salir mucho menor a 1. Háganlo si quieren, ¿no? Háganlo si quieren. La relación de, por ejemplo, pónganle acá pues un Bx, ¿no? Hagan la relación Bx sobre Bl por Bl sobre B1 por B1 sobre Bi. Y en BL ahí se esconde lo que ustedes están queriendo, ¿no?, el I sub 0, ¿no?, que es 55.16 por I sub 0. Entonces ahí van a sacar el B sub I sobre el B sub I, el I sub 0 sobre el B sub I. Les garantizo que les va a salir mucho menor a 1. Entonces hay que estar atentos en el cálculo del H sub 0, ¿no?, que a veces no lo necesitamos hacer porque es muy pequeño cuando se compara al H infinito por T. Por lo tanto, el A sub 2, que es igual a I sub 0 sobre B sub I, que debe de ser H infinito por T más H sub 0 sobre T más 1, esto es aproximadamente H infinito por T sobre T más 1. Ya, eso a mí me sale aproximadamente 84.63 miliampere volt. Bien, ahí lo tienen. Entonces, ojo que no siempre, como les repito, no siempre no siempre vamos a poder despreciar el H sub 0, porque en algunas ocasiones vamos a calcular que el H infinito es 0, ¿no?, y ahí todo el peso recae sobre el H sub 0. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Noten que siempre estamos reutilizando partes que ya la hemos ido calculando. Uno de ellos ha sido el T. Así que hay que estar atentos, ¿no?, para siempre reutilizar y no estar volviendo a calcular otras cosas. Bien, eso sería todo entonces.